Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Flash de Mercados. Es importante que, bueno, ahora en esta época estival, hoy estoy grabando esto y es agosto, día 14, y pues nos pilla con los mercados en máximos históricos, ¿no? Pues lo vemos en nuestro IBEX 35, lo vemos en el S&P, en el Nasdaq, ¿no? En la inteligencia artificial. Y es importante en esos momentos, ¿no? Pues yo creo que no olvidarse que hay que gestionar siempre el riesgo, no olvidarse de que es importante, pues, analizar, ¿no? Porque parece que si uno mira, ¿no? El mercado, todo es fácil, ¿no? Ha sido relativamente sencillo, empresas de IA ganando dinero, ganando mucho dinero, el S&P, pues, con ratios de crecimientos de trimestre contra trimestre entre de doble dígito, ¿no? Pues sobre el 15-20% de crecimiento. Es verdad que muy concentrado en algunas empresas y eso pues distorsiona, pero también si uno mira el Russell 2000 ve que eso se está extendiendo al resto de mercado. Es decir, que la fotografía es la de un mercado que sigue fuerte, ¿vale? Pero lo que hoy quiero hacer es justo matizar algunas cosas. Creo que la naturaleza, ¿no? Como ponemos aquí, del riesgo está cambiando y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Sobre todo cuando todo, como os decía, pues ha llevado al trade, ¿no? De la inteligencia artificial, a estar en bolsa. Fijaros cómo hubo caída fuerte del oro, caída de la plata, a Bitcoin, a cripto le dieron mucho antes y esos flujos han ido hacia bolsa. Si veis, por ejemplo, el grado de apalancamiento, estamos en máximos también. Si veis, por ejemplo, el ratio de Warren Buffett de cómo compara la economía con el mercado, con las empresas, el valor de la bolsa está en máximos, ¿no? Y entonces, pues parece que ha sido relativamente sencillo porque se ha basado en unos fundamentales, ¿no? Pues que hasta ahora vienen acompañando. Por eso, hablar de una burbuja de la IA no tiene nada de sentido, mucho menos compararlo con lo que fue la burbuja.com de los años 2000, pero eso no nos exime como inversores, ¿no? De entender el escenario, ¿vale? De entender que ahora mismo no hay que abandonar el riesgo, pero sí que hay que ser mucho más selectivo. Y eso es lo que quiero hacer hoy, de forma muy rápida, ¿no? Decir que hasta ahora estábamos hablando de crecimiento versus recesión, ¿no? De, oye, hasta dónde íbamos y ahí cómo impactaba eso sobre las empresas, la bolsa y demás. Y ahora yo creo que tenemos que medir, evaluar qué estamos pagando por las empresas, cuál es el grado de apalancamiento y cuál es el retorno sobre el capital, porque eso es lo que nos va a exigir el momento actual. Como siempre, nada de lo que digamos es una invitación a la inversión, no es al final pues que tengáis que tomar decisiones en base a lo que vayamos aquí comentando y que simplemente es eso, un análisis de la situación para entender hacia dónde podemos ir. De forma muy rápida, ¿no? Fijaros que estamos también este 2026 hablando de si los tipos iban a bajar a principio, luego con todo el tema, ¿no? De la subida de inflación por toda la crisis en Medio Oriente, pues lleva a que se dispara la inflación culpa de la energía y ver la Fed, pues cómo tiene que controlar, ver el Banco Central Europeo qué hace, ver Japón, ¿no? Pues al final qué hace, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es esa contradicción macroeconómica, ¿no? En la cual la Fed controla el corto plazo, pero el tramo largo está frenando las valoraciones. Parece como que la FED ha dejado que el mercado sea el que se encargue de buscar ese crecimiento, ese equilibrio, perdón, ¿no? Entonces estamos viendo como a largo plazo, el 10 años, el 30 años, estamos ahora mismo en niveles relativamente altos. ¿Vale? Y la pregunta es, oye, ¿qué va a pasar ahora? Es verdad que los últimos datos de inflación en Estados Unidos, que hemos visto pues estas primeras semanas de agosto, pues son las de relajación y hemos vuelto a ver otro cambio, ¿vale? Es decir, como una inflación más moderada, pues ahora mismo dice que, oye, pues y si os vais a Polymarket, por ejemplo, os vais a lo que son las probabilidades de la Fed, veréis cómo de repente volvemos a ver que caen, ¿no? Las posibilidades de subidas de tipos en este 2026. Pero, y esa es la contradicción, a largo plazo, ¿vale? Los tipos siguen altos y eso hace que el coste de capital, ¿vale? Sea también elevado.
limitando, por tanto, la expansión de los múltiplos. Y eso es lo que tenemos que tener también en cuenta en este momento, ¿no? Es verdad que la inflación, fijaros que después de este repunte de consecuencia de todo el problema de Oriente Medio, ha vuelto a corregir. Yo creo que esa va a ser un poco la tónica y no vamos a irnos a inflación muy altas, pero fijaros en largo plazo cómo permanece elevado. Y ese, por tanto, hay que tenerlo en cuenta. Con respecto a qué pasa con la inteligencia artificial, ¿vale? Y por qué esto es importante, pues el problema no es la IA, es el precio de la innovación, ¿vale? Es decir, hemos visto pues que esos hiperscalers, esas empresas que están en el centro, del epicentro de toda esa inversión en IA, ¿vale? Están asumiendo deuda masiva, ¿vale? Si el retorno sobre ese capital tarda en aparecer, y los inversores lo vamos a exigir, las valoraciones pueden colapsar antes que la tecnología fracase. Es decir, tenemos, y este gráfico de aquí abajo lo veis, ¿no? Un poco cómo se dispara la inversión en ese proceso en el que estamos, ¿vale? Sin duda alguna, la IA, como decía, no estamos en una burbuja. Hay una frase aquí de Elon Musk que dijo el otro día en la presentación de resultados que me parece súper importante, ¿no? Y decía que la producción de chips de memoria crece un 20% anual, mientras que la demanda está creciendo un 200% anual, ¿vale? Es decir, crece la demanda 10 veces más rápido que la oferta. Si eso es así, que lo es, no estamos ante ningún tipo de problema similar al que hemos visto en el pasado. Podremos tener otros, como este, como que ese retorno tarde en aparecer, ¿vale? Como esas valoraciones colapsen, pero la tecnología no va a fracasar. Vamos a un mundo donde vamos a tener la IA en todos lados, ¿vale? Hasta que llegue a ser deflacionaria incluso, creo yo, porque tanta IA en tantos sectores que afecta a todos los sectores, al final va a acabar provocando un aumento de la productividad, ¿vale? Y por tanto una abundancia en muchos sectores y por tanto yo creo que va a ser deflacionaria, ¿vale? Por eso activos como el oro, como Bitcoin pueden tener su papel, ¿vale? Dentro de un portfolio donde cubras justo, ¿no? Contra esa abundancia. Pero bueno, eso es otra historia. Aquí lo que quiero que entendáis es esto, ¿no? Es la zona de riesgo de valoración. Este gráfico abajo a la derecha lo dice, ¿no? Y esa es la diferencia entre la inversión en la IA y la productividad real. Con lo cual, eso es lo que tenemos que estar vigilando. Y en este entorno, ¿cuál sería un poco el posicionamiento que vemos tiene sentido? Pues bueno, pues al final reestructurar un poco las carteras. Estamos viendo como hay muchos trades que están congestionados, que se ha llevado al inversor al mismo lado, eso siempre tiene problemas en el medio y largo plazo, ¿vale? Puede durar más tiempo, desde luego, pero sí que tienes que ver, pues, semiconductores y memoria de IA posiblemente hayan ya recorrido y hayan ya dado toda, digamos, esa rentabilidad, ¿no? Por valoración y por oportunidad, ¿vale? Y por tanto, yo creo que esos son los que tenéis que vigilar, sectores donde no estar ya, donde empezar a hacer caja, ¿vale? Para buscar oportunidades tácticas, es hacia dónde rotar. ¿Dónde? Pues tal vez a defensivos, a consumer staples, a healthcare, ¿vale? A esos otros sectores, ¿vale? Que se han quedado un poco rezagados, con valoraciones atractivas, que tienen flujo de caja libre, ¿vale? Y que van a estar bien en un momento de recuperación de confianza. Con lo cual, perdón, muy atentos a esos impulsores que han sido los que han dado el momentum direccional, ¿vale? Que al final han estado en el centro de toda la inversión y buscar esa oportunidad más táctica. ¿Cuál es el objetivo? Reducir la concentración, pero sin salir de renta variable todavía. Buscar asimetrías favorables. Sería como un poco la gran idea, ¿no? Si nos vamos a hacer, por ejemplo, unas pinceladas de qué pasa en Europa, pues este año 2026 estáis viendo cómo el MIT italiano está siendo el índice que mejor lo está haciendo, pero nuestro IBEX está subiendo cerca del 15-16% en el año. Pero, ¿por qué? Porque, bueno, ha estado al final, es un índice que se basa en la banca, que ha sido el gran ganador. Perdón, hemos visto como todo el tema
de los utilities han tirado y entonces nos estamos encontrando pues con un índice, un IBEX 35 por encima de los 20.000 puntos. Si sumáis los dividendos y lo buscamos en total return, pues fijaros qué barbaridad, ¿no? Entonces, ¿pero qué está pasando? Pues que empieza a haber ya ciertas divergencias que tenemos que también tener controladas. Con lo cual, tanto para el S&P, para los hiperscalers, para lo que estamos hablando de la IA, para el IBEX, yo creo que ahora sí que el análisis técnico es justo lo que nos puede dar un poco las pistas de qué niveles, en caso de que se pierdan o que se rompan al alza y entremos en mayor descubrimiento de precios, pueden darnos esas pistas, ¿no? De cuándo actuar. Porque al final esa rotación, pues tiene que ser también medida, tiene que estar, digamos, dentro de esa estrategia, ¿no? Con lo cual, aquí, pues cuidado, y en el caso del 65 yo lo he visto en la zona esa 19.400, 500 como una zona de control importante. Del lado de Bitcoin, pues, ¿qué está pasando? Pues fijaros que hemos tenido desde, yo era contrario a pensar que el ciclo de Bitcoin de los 4 años se iba a dar y resulta que estamos pues en pleno, ¿no? Quedarían todavía 2 meses, ¿vale? Donde podríamos incluso ver precios por debajo de esos 57.000, 58.000. Pero estamos en ese debate entre estabilización y la confirmación técnica. La idea, que apliquéis la misma disciplina que en renta variable. Es decir, no confundís la tesis estructural de largo plazo con una señal inmediata de compra. Yo sigo siendo muy alcista en Bitcoin, pero entiendo que ahora mismo estamos tal vez haciendo suelo o tal vez no. Todo parece indicar, si miráis los datos on-chain, quién está vendiendo y demás, que sí que parece que estamos en un posible suelo, ¿no? Pero tenemos que confirmar la tesis. ¿Cómo? Con técnico. Entonces, hasta que no se supere la zona 68, 70.000 dólares, para mí seguimos en zona de suelo, de formación de suelo. Y si se perdiese la zona de los 57.000, cuidado. Yo creo que si se hace será algo muy, muy puntual, pero hay que estar atentos. Con lo cual, esa es la idea en el caso de Bitcoin. Perdón, conclusiones. Pues bueno, pues yo creo que el escenario sigue siendo constructivo, pero cuidado, ¿vale? Atentos a la inflación y a los tipos de interés. La moderación se consolida y el mercado anticipa por recortes, ¿vale? Reales, pero no solo recesivos. Cuidado con la productividad de la IA. Ese es el CAPEX masivo, se tiene que traducir en ROI tangible corporativo, es lo que tenemos que ver. El consumidor sigue estando fuerte, con lo cual mantiene su capacidad de gasto, ¿vale? Y estamos viendo cómo esa rotación reduce la dependencia de las megacaps y los índices no mantienen soportes que son importantes. Con lo cual, si estas variables se alinean, están ahí pues uniformes, yo creo que pasaremos de un mercado que está liderado por la IA a uno con oportunidades diversificadas y estables. Y eso es lo que tenéis que vigilar. Es donde creo que vamos a cada vez una gestión más activa, ¿vale? Buscando, como decíamos, pues esas empresas en otros sectores tal vez, que ahí sí que aplicaríamos value, ¿vale? Donde puede tener cierto sentido hacer, digamos, esa rotación. Entonces, cuidado porque esa complacencia que estamos viendo en los mercados, esas volatilidades bajas del S&P, pero cuidado porque no lo son en los megacaps. Si miráis, por ejemplo, las siete magníficas, fijaros que tienen volatilidades entre el 70 y el 100 y más del 100%. O sea, ni siquiera Bitcoin tiene ya esa volatilidad, ¿vale? Entonces, cuidado con la complacencia, que es el verdadero riesgo, ¿no? Vigilar los tipos a largo, ¿vale? Vigilar el free cash flow de la IA, ¿vale? Vigilar los niveles técnicos, ¿vale? Y a mí lo que me preocupa es ese exceso de posicionamiento en la IA, cómo se ha llevado al inversor, ¿vale? A meterse directamente en IA, ¿vale? Todavía no veo distribución, pero cuidado que es lo que se puede producir. ¿Vale? Cuidado porque el CAPEX tiene que ser, o sea, mayor al retorno, ¿vale? Y cuidado porque al final los tipos elevados, si siguen elevados, pueden plantear muchos problemas, ¿no? Entonces, no se trata de perseguir rentabilidad, sino de gestionar esa asimetría, ¿vale? Y fijaros que para que haya una corrección, que sería lógica, de hecho yo la esperaba incluso antes,
No necesitamos una recesión ni un fracaso tecnológico. Basta pues que unos resultados de repente pues no sean los que se esperaba, ¿vale? Y, por tanto, esas expectativas, cuando ya sabes que cuando realidad y expectativas no coinciden, el mercado sorprende con volatilidad. Que no lo haga, el mercado sigue siendo alcista, esto no es una llamada a ningún tipo de venta, es una llamada a que analicéis bien el momento actual para buscar esas oportunidades. Sin más, pues no olvidéis que esto simplemente es esas ideas y seguiremos analizándolas aquí en Flash de Mercados. Hasta la próxima.